7 de la mañana, 15 minutos. Saludamos a Paula Acosta, presidenta de ASEMI. Bienvenida, doctora Acosta, aquí a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día. No, a ustedes un saludo muy especial. ¿Cómo ven ustedes desde ASEMI lo que está sucediendo con la reforma a la salud? Hay días en los que parece ser que el camino está despejado, los conservadores, la U, van a apoyar, la ponencia parece tener claridad, y al otro día vemos el panorama completamente distinto y entra el nubarrón y vuelve y se desdibuja la reforma a la salud. Entre otras cosas porque el tema de las EPS hace parte fundamental de esa discrepancia entre los partidos y la ministra. Así es, Juan Manuel. ¿Qué piensan ustedes desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral? Mire, yo creo que es lo que demuestra es que hay dos visiones muy diferentes que en este momento pues se encuentran en el Congreso. Una es la visión que tiene el Ministerio de Salud, en donde de fondo lo que está proponiendo es un sistema público, único y estatal, y de otro lado los partidos y los otros 4 proyectos, uno de los cuales fue promovido por una organización de pacientes, en donde lo que se quiere es construir sobre el modelo de aseguramiento que tenemos hoy los colombianos, que llevamos 30 años desarrollando capacidades y generando beneficios para una parte muy importante de la población colombiana. Hoy somos 50 millones de colombianos los que tenemos acceso a la salud a través de nuestra EPS, y pese a las múltiples fallas y cosas que hay que mejorar, pues valoramos ese avance y ese acceso que tenemos y esa garantía de elegir, de definir a través de nuestra EPS cómo va a ser nuestra prestación de servicios en salud. Entonces creo que lo que se está viendo es eso, ese choque en donde de hecho la ponencia que se radicó el viernes antes de Semana Santa lo dice muy claro, y es: acá hay dos visiones, con lo cual tomamos unos elementos de los articulados de los otros 4 proyectos, pero no hay una acumulación de fondo porque son dos visiones completamente diferentes. En ese sentido, la ponencia que está actualmente radicada y que ha generado tanta polémica, ¿sí sostiene en efecto la posibilidad o la necesidad de desaparecer en el corto o en el mediano plazo a la CPS? Claro, mire, la ponencia lo que plantea es que en un periodo de 2 años las EPS deberán eliminarse. Se crea una figura que se llaman gestoras de salud y vida, en donde se le ponen unas funciones, algunas que son bastante etéreas, entonces se le pone como colaborar en la creación de los centros de atención primaria en salud, otras funciones administrativas, como por ejemplo la ADRES podrá contratar algunas auditorías con estas gestoras, y otras de articulación de la red sin darles las herramientas. Entonces usted arregle cómo va a hacer todo el funcionamiento de los servicios, pero usted no contrata, usted no define tarifas y usted no audita. Entonces realmente pues esta figura de las gestoras es muy poco clara y no soluciona de fondo el tema, y es que en un sistema de salud alguien tiene que ser responsable de cara al afiliado y alguien tiene que poder articular los servicios para que las cosas funcionen bien. Doctora Paula, pero ¿cree que si el gobierno eventualmente acogiera alguna parte más importante de las proposiciones presentadas por los partidos de la U y el Partido Conservador, la cosa mejoraría, o a la CPS igual tampoco le suenan las propuestas de esos dos partidos? Mire, sobre las propuestas de los partidos nosotros tenemos, por supuesto, también distancia y observaciones, pero lo que están proponiendo los partidos construye sobre el modelo de aseguramiento, y eso es diferente a lo que propone el gobierno, y creo que ahí es la gran tensión que nosotros hemos visto entre una propuesta y otra. Cuando usted ve, el articulado tiene, si mal no recuerdo, algo así como 156 artículos, y se están proponiendo cambios en 133 de ellos, lo cual muestra que hay una distancia importante de la visión, y yo creo que lo más importante que pasará en el Congreso de la República en los próximos semanas es que se dé esa discusión de fondo de cuál es el modelo que queremos los colombianos para la salud. ¿Queremos un modelo público o queremos un modelo en donde los privados puedan participar y mantengamos el aseguramiento, que finalmente es lo que ha logrado que Colombia tenga una cobertura universal, tenga un plan de beneficios muy grande, y de otro lado la protección financiera de los hogares, que ha sido un gran generador de equidad en nuestro país? Doctora Paula, esto en lo que usted nos está respondiendo, en lo que refiere a las 133 propuestas del partido, como le decía José Manuel Acevedo, del partido de la U y del Partido Conservador, pero usted ha tenido conocimiento o tiene claro por lo que el lado de los liberales y por el lado de Cambio Radical las propuestas de ellos, ¿cómo están ustedes en ese tema? Pues miren, la propuesta de Cambio Radical, que ya presentó también ponencia
Esta semana se radicó la ponencia positiva para empezar su discusión por comisión primera. También tiene una visión del aseguramiento. Todas las propuestas, por supuesto, introducen cambios y modificaciones porque los sistemas de salud tienen que evolucionar. Los sistemas de salud no son estáticos y eso no es sinónimo de que el sistema haya hecho agua y el modelo no funcione. Significa que las cosas tienen que ir cambiando y nos tenemos que ir adaptando. Cuando usted ve lo que pasó en Colombia entre 1985 y 2020, es que se triplicó la población mayor de 60 años. Y eso significa unas demandas de salud diferentes, unas necesidades de servicios diferentes sobre las cuales el sistema tiene que adaptarse. Tenemos una preocupación que es casi generalizada con todos los proyectos y es que no se están abordando de fondo los temas de sostenibilidad financiera del sistema. Nuevamente, que como colombianos cada vez tengamos más años, seamos más viejos, que tengamos acceso a más tecnologías de salud, que es algo muy positivo, implica también unas necesidades adicionales de recursos y esa conversación sobre la sostenibilidad financiera del sistema no se está abordando de fondo en el debate que está hoy en el Congreso. Ha surgido en medio de esta discusión, doctora Paula Costa, un elemento que fue introducido en las últimas horas por el presidente Gustavo Petro, a propósito de la escasez de medicamentos. Y es que el presidente Petro, a través de los trinos, a los que ya nos tiene acostumbrados todos los días, ha dicho que las EPS estarían entorpeciendo la compra de fármacos con el objetivo de afectar la reforma a la salud. Y ha pedido que se investigue por qué hay desabastecimiento de medicamentos en el país y si las EPS tienen alguna relación con ello, con esta situación. ¿Ustedes qué responden? ¿Qué saben de este tema del desabastecimiento? Y bueno, de lo que ha dicho de manera tan contundente el presidente. Mire, esa afirmación del presidente no tiene ningún sustento. Las EPS han venido aumentando la compra de medicamentos. Cuando usted compara 2021 con 2022, es cerca de 20% más medicamentos que se han comprado, comunidades y que se han distribuido. Pasamos de algo así como 160 millones de fórmulas médicas distribuidas en 2021 a 194 millones de fórmulas distribuidas en 2022. Cuando mira el valor total de las compras de medicamentos, se ha incrementado entre un año y el otro en cerca de un 25%, pero cuando usted ve la parte final del año, ese aumento es de cerca del 28%. ¿Por qué? Porque acá la demanda de servicios ha crecido, porque el plan de beneficios también se amplió. Entonces las EPS han comprado más medicamentos, lo cual es parte de las razones de por qué hay escasez de medicamentos. Y es que no hayan medicamentos absolutamente, sino que no están en las necesidades en las cuales los colombianos las estamos necesitando. Y por eso desde ASEMI llevamos ya varios meses, tal vez la primera carta que nosotros enviamos al ministerio fue en julio del año pasado, hemos hecho varias comunicaciones alertando sobre la escasez de medicamentos en unos casos y desabastecimiento en otros, porque son las autoridades las que tienen que tomar las medidas en gran parte de los casos para poderlo solucionar. Cuando usted ve en el INVIMA, que es la autoridad sanitaria, tiene cerca de 21.000 trámites represados que tienen que ver con medicamentos. Entonces, no se dan las autorizaciones para que los medicamentos puedan hacer ajustes en el laboratorio, en las presentaciones, en los empaques, y los medicamentos no llegan a los colombianos en las cantidades en las cuales los estamos necesitando. También hay un tema de tarifas, hay otros componentes que son componentes internacionales, en donde hay materias primas que están escaseando en el mundo y que hacen difícil la elaboración de algunos de estos medicamentos. Entonces, creo que acá bienvenidas las investigaciones, pero están buscando en el lugar incorrecto las razones de la escasez de medicamentos. La principal interés de las EPS es poder entregar esos medicamentos, porque eso tiene un costo muy importante, tanto en la calidad de vida de los usuarios como en los costos mismos del sistema. Tenemos cerca de 8 millones de colombianos que están en programas de enfermedades crónicas como diabetes o enfermedades cardiovasculares, y poder tener una continuidad en el tratamiento es lo que garantiza que las personas estén bien, que no tengan recaídas, y esas recaídas típicamente son muy costosas en términos de bienestar para ese individuo, pero también son muy costosas en términos de recursos para el sistema de salud. Entonces, la intención acá no es negar medicamentos, es poder llamar la atención de las autoridades para que aceleren su tarea y permitan que esos medicamentos lleguen a todos los colombianos. 725, Paula Costa, presidenta de ASEMI, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral. Gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Buen día para usted, muy amable. Muchas gracias, un saludo especial.
Hablemos unos minutos con nuestros compañeros aquí en la mesa de RCN Radio, Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia. ¿Qué puede estar pasando y qué puede venir de aquí al lunes o martes? Sin lugar a dudas, por la información que compartíamos desde el pasado martes, este fin de semana será crucial. Los ponentes tendrán que sentarse con el gobierno y revisar qué es lo que van a presentar para lunes y martes en este tema del proyecto de ley de reforma a la salud. Rafael. Jesús, lo que uno debería concluir es que o el gobierno hace un cambio de fondo sobre su posición en relación con la reforma a la salud y asume como propios una importante cantidad de puntos planteados por el Partido Liberal y el Partido Conservador fundamentalmente en relación con esa reforma, cambiando, repito, su posición, o la reforma no va a salir, porque si bien era muy difícil sin el Partido Liberal, que como hemos dicho acá, controla con mano de hierro hasta que se den los avales el presidente César Gaviria, a lo que ocurría con los conservadores y con el partido de la U, la verdad es que ahora uno lo que ve es una posición general de esos partidos que hacen parte de la coalición del gobierno, diciendo que así como después de los cambios que ha hecho el Ministerio de Salud, la reforma no va. Es decir, no votarían la reforma. Y eso la hunde, claramente. Si en el Partido Liberal tienen alguna posibilidad de sobrevivir, sin conservadores y el Partido de la U ninguna. La pregunta entonces es, a pesar de que se ha dicho una y otra vez que va a haber un cambio en las posiciones del gobierno sobre ese proyecto, ¿se van a hacer esos cambios? No parece ser la posición de la ministra de Salud, en eso estamos todos claros. ¿Es la posición de Petro o la van a dejar hundir? Porque como está hoy, después de los cambios menores que se hicieron ayer y antes de ayer, la reforma se hunde, la reforma no va. Pregunta de fondo, ¿qué piensa Petro? Yo creo que ya no es un problema de la ministra Corcho, es de Petro. Si Petro se empeña en tener la reforma como está hoy, no la va a sacar adelante. Y eso le supone un costo político muy grande, porque no será solamente un problema en relación con esta reforma, sino que se le abre una brecha muy difícil de cerrar con la pensional y la laboral también. ¿Tendrán oportunidad este fin de semana, José Manuel Acevedo, de recomponer las cargas? Difícil porque como dice Rafael, digamos, ya tenemos clarísimo la posición absolutamente radical e intransigente de la ministra de Salud. Yo sigo creyendo que la ministra de Trabajo en las otras dos reformas es un poco más flexible, aunque tampoco ha dado su brazo a torcer en algunos puntos que son cruciales en la pensional y en la laboral. Pero en materia de salud yo me pregunto, y en materia de las tres reformas en realidad, si no será que al final del día el gobierno quiere que se hundan en el Congreso de la República para salir a balconear de alguna manera y a reivindicar un espacio de participación directo de los ciudadanos sobre la decisión de estas reformas y tratar de culpar al gobierno, al Congreso de la República por no dejar pasar las reformas del cambio y acudir directamente a lo que se llama el constituyente primario. Yo no sé, yo a veces pienso que por ahí puede ir la estrategia del gobierno nacional.